Tenemos que trabajar entonces movimiento parabólico. Ya había trabajado con MRU y MRV, así que vamos a aprovechar que hemos trabajado con eso para comprender el movimiento parabólico. Movimiento parabólico o movimiento de proyectil es un cuerpo que es lanzado a una velocidad inicial y que describe su trayectoria como una parábola. Pero ¿qué particularidad tiene este tipo de movimiento? Que lo podemos descomponer o, si se quiere, interpretarlo como una composición de dos tipos de movimiento. En el eje X como un movimiento rectilíneo uniforme y en el eje Y como un movimiento rectilíneo uniformemente variado. Entonces, a través de esta composición que podemos conocer la posición que va ocupando el objeto a lo largo de la trayectoria para cualquier tiempo. Pero hay algunos puntos, o por lo menos dos, que son los típicos que uno calcula, que es la altura máxima, es decir, hasta dónde llega el objeto, y por el otro lado lo que denominamos el alcance o el punto de impacto, que es la posición cuando cae. Entonces el objetivo es tratar de describir este movimiento utilizando las ecuaciones propias del MRU y el MRV. Entonces dijimos que es un objeto que se mueve en una trayectoria parabólica, es decir, que se mueve en el plano. Recuerden que el MRU y el MRV tenían la particularidad de moverse en una dirección, que era la horizontal, si estábamos trabajando usualmente con rectilíneo uniforme, rectilíneo uniformemente variado, pero que el variado lo podíamos ver y utilizar en movimientos verticales, donde la aceleración era la gravedad, y era el caso de la caída libre y el tiro vertical. Entonces, pero eran movimientos unidimensionales, ¿bien? En este caso, este movimiento se da en el plano. Entonces, lo que tenemos es un objeto que va a ir ocupando distintas posiciones conforme pasa el tiempo. Entonces, ponemos ahí algunas posiciones que podría estar ocupando. Este objeto es lanzado con una velocidad inicial. Esa velocidad inicial, vamos a representarla acá, forma con nuestra horizontal, si uno la proyecta acá o colocamos un horizontal acá, un determinado ángulo. Entonces, uno puede a este vector descomponerlo en dos. Un vector en la dirección de X y la otra componente en la dirección de Y. Y observar qué sucede con esas componentes a medida que el cuerpo avanza en el tiempo. La velocidad en X, que nosotros dijimos que lo vamos a tomar como un movimiento rectilíneo uniforme, es siempre la misma. Este no me cambia. ¿Pero por qué no me cambia? Porque una vez que lo hemos lanzado, la única fuerza con la que está interactuando este objeto es con la fuerza gravitatoria. Por lo tanto, solamente lo que tiene es aceleración, pero en dirección de Y, porque es la Tierra la que lo está atrayendo. Entonces la velocidad en Y va a ir modificándose, pero el valor en X no, porque no hay aceleración en dirección de X. Entonces, ¿qué tenemos? Dos componentes, la velocidad en X y la velocidad en Y. Entonces, acá tenemos la velocidad en X y acá tenemos la velocidad en Y. Esas son mis componentes. Bueno, la velocidad en X dijimos entonces no va cambiando. Bien, porque es un movimiento rectilíneo uniforme en el eje X y es producto justamente que solo actúa la gravedad y actúa la gravedad en dirección de Y. La velocidad, en cambio, la componente de la velocidad en Y, en cambio, va a ir variando, va a ir disminuyendo a medida que asciende y luego va a cambiar su sentido porque el objeto empieza a caer, ya deja de subir y empieza a caer, y a medida que cae se va a ir acelerando. Entonces, los vectores de la componente en Y van a ir disminuyendo. En el punto más alto no hay velocidad en Y, solamente acá tenemos componente en X.
y la componente en y vale 0. No tenemos. Y luego, de nuevo, cuando empieza a caer, los vectores de velocidad empiezan a crecer, por esto que decimos que el cuerpo se va acelerando. Pero la velocidad en x siempre tiene exactamente el mismo valor. Esa no nos cambia. Y esta es nuestra manera de interpretar el movimiento parabólico a partir de dos movimientos. Un MRU en la dirección de x y un MRV en la dirección de y. Bueno, ¿cómo calculamos las componentes? Para calcular las componentes necesitamos recordar algunas cuestiones de trigonometría. Yo tengo mi vector velocidad que forma un ángulo, dijimos, con horizontal. La componente en x es el valor, entonces, de este vector que está acá. Esta es la componente en x de la velocidad. Y la componente en y va a ser el valor que está acá. Esta es la componente en y. Y usando las relaciones de el seno y el coseno, vamos a poder encontrarlas. ¿Por qué? Porque uno puede pensar que esto, justamente, me está formando un triángulo rectángulo. Entonces, el cateto opuesto es BI y el cateto adyacente de este ángulo en este triángulo es BX. Por lo tanto, el seno de ese ángulo es el cateto opuesto, en este caso BI, sobre la hipotenusa, que es el valor de la velocidad. O sea que la velocidad por el seno de dicho ángulo nos da la componente en y. Y de la misma manera hacemos el coseno. El coseno de dicho ángulo es el cateto adyacente, o sea, BX, dividido la hipotenusa, que es B. Pasamos la B, entonces B nos queda B por coseno, igual la componente en X. Y esas son nuestras dos componentes. Con estas dos componentes y las ecuaciones que ya conocemos del movimiento rectilíneo uniforme y del movimiento rectilíneo uniformemente variado, vamos a construir las ecuaciones para el movimiento de proyectiles. Las ecuaciones que teníamos del MRU y del MRV las vamos a usar ahora para expresar las ecuaciones propias del movimiento parabólico, o en realidad construirlas. ¿Bien? Teníamos para el MRU la de la posición, sabíamos que la posición final era la posición inicial más la velocidad por el tiempo, y la velocidad, recuerden que era constante. Y en el MRV, si se quiere, teníamos tres, en realidad esta segunda se deriva de esta primera, y tenemos velocidad final igual velocidad inicial más aceleración por tiempo, la de la posición, ¿bien? Y la propia de la aceleración. Ahora, nosotros decimos que en el movimiento parabólico, en dirección de X, tenemos una MRU. O sea que vamos a trabajar con esta para dar la posición del cuerpo en X. ¿Con qué particularidad? Que esta velocidad es la componente de la velocidad en X. Entonces, si es la componente de la velocidad en X, vamos a denotar posición final igual posición inicial más la velocidad en X por el tiempo. Y la velocidad en X habíamos visto que la escribíamos con el coseno porque la habíamos realizado la descomposición del vector de velocidad en ambos ejes. Entonces lo que nos queda es que la posición final es posición inicial más la velocidad inicial por el coseno del ángulo por el tiempo. ¿Por qué ponemos la velocidad inicial?
Recuerden que dijimos que si es un MRU en dirección de X, la componente de la velocidad inicial en X es siempre la misma. Entonces, al ser siempre la misma, este valor no nos va a cambiar. Se va a mantener constante durante todo el movimiento. Vamos con el eje Y ahora. ¿Qué nos va a quedar? Acá nos va a quedar que la velocidad final en Y va a ser la velocidad inicial en Y menos gravedad por tiempo. Porque ahora la aceleración es el valor de la gravedad y la gravedad como vector nos está apuntando hacia abajo y nosotros tomamos el eje X positivo hacia arriba. Entonces, menos gravedad por tiempo. Velocidad inicial en Y, esta es la que tenía el seno, o sea que la velocidad final en Y tiene que ser velocidad inicial por seno del ángulo menos gravedad por tiempo. Esa es nuestra expresión entonces para poder calcular la velocidad, la componente de la velocidad en Y en algún tiempo t. Es decir, cuando yo quiera encontrar la velocidad en un punto, tengo que calcular esta velocidad y tengo que tener presente la velocidad en X. Recuerden, son dos componentes. ¿Bien? O sea, después en un ejemplo lo vamos a ver. Y finalmente nos queda la de la posición. A esta de posición, en lugar de ponerle X, le voy a poner Y, porque lo que vamos a estar indicando es que es sobre el eje Y. Entonces, nos va a quedar que la posición final en Y es igual a la posición inicial en Y más la velocidad inicial en Y. Velocidad inicial en Y, o sea que es VO por el seno del ángulo. ¿Bien? Esa es la velocidad inicial en Y, por el tiempo. Y esta expresión, donde era más aceleración por tiempo cuadrado dividido 2, esta aceleración ahora de nuevo es el valor de la gravedad. Y tenemos el mismo sistema, ¿no? O la misma observación que habíamos realizado cuando escribimos esta ecuación, que la gravedad es hacia abajo. Entonces acá, menos gravedad por tiempo cuadrado dividido 2. Y esta es nuestra siguiente ecuación. Entonces, ahora sí, a partir entonces de las de MRU y MRV, de las ecuaciones típicas del MRU y el MRV, lo que hemos construido son las ecuaciones con las que vamos a trabajar el movimiento de parabólico o el movimiento de proyectiles. Estas son las tres y con estas tres tenemos que ir construyendo las demás. Entonces, vamos ahora a analizar los dos puntos que yo había mencionado que nos interesaban, que era el de altura máxima y el alcance, ¿bien? O la distancia del punto de impacto. Vamos a construir las dos fórmulas esas a partir de esto, de estas ecuaciones que acabamos de reescribir recién. Vamos entonces con la construcción de la fórmula que nos permite calcular la altura máxima para el movimiento parabólico. Bueno, si esta es la trayectoria de mi objeto, obviamente el punto más alto va a estar dado por el vértice ahí de la parábola. ¿Qué sabíamos que pasaba en la altura máxima? Porque eso sí lo habíamos trabajado, lo habíamos mencionado con anticipación. Nosotros dijimos que la velocidad, la componente de la velocidad en Y, va disminuyendo en el ascenso hasta que finalmente llega al punto más alto, donde es 0, y como naturalmente después empieza a caer por acción de la fuerza gravitatoria, entonces la velocidad, la componente en Y, en esta parte del descenso, ahora es hacia abajo. Pero la particularidad justamente es que en este punto, en el punto más alto, la velocidad final en Y tiene que ser 0. Con esta condición es posible sacar el tiempo
Porque si yo quiero conocer la altura necesito el dato del tiempo. Entonces, usando esa condición vamos a sacar el tiempo máximo. Como estamos trabajando con la velocidad final en I, esta es la condición para poder sacar ese tiempo, vamos a recurrir a nuestra fórmula que es la velocidad final en I, velocidad inicial por el seno del ángulo, menos gravedad por tiempo, o sea, V, velocidad inicial en I menos gravedad por tiempo. Sabemos entonces que esta vale 0, porque es la condición. Por lo tanto, si este es 0, esto nos queda VO por seno del ángulo menos gravedad por tiempo. Ahora, cuando hicimos que esto valga 0, dijimos que sacamos el tiempo máximo. O sea que de esta ecuación, lo que nos interesa despejar es justamente el tiempo. Así que esto es lo que vamos a despejar. Podemos pasar menos g por t para el otro lado, como más, saco todo el término que está restando, lo paso sumando, entonces nos queda gravedad por el tiempo máximo igual velocidad inicial por el seno del ángulo. Y como solo me interesa quedarme con el tiempo, la gravedad que está multiplicando la pasamos dividiendo. Entonces el tiempo máximo es velocidad inicial por el seno del ángulo dividido la gravedad. Bien, este tiempo máximo no es el tiempo, recuerden, no es el tiempo total, porque de última el máximo sería el tiempo total. Es el tiempo de la altura máxima. ¿Bien? Podemos aclararlo para que no se confunda, vamos a poner tiempo de la altura máxima. Así no hay confusiones en ese sentido. Tiempo, altura máxima. Y ahí tenemos el tiempo. Este es nuestro tiempo. Una vez que obtenemos el tiempo, entonces recién ahí podemos pensar en calcular la altura máxima. Dijimos que la altura en I la íbamos a representar con la ecuación del MRV, pero en lugar de poner X como posición final, vamos a poner la Y, dado que es en el eje Y. Y dijimos que entonces posición final era posición inicial más velocidad inicial en I por tiempo menos la gravedad por el tiempo al cuadrado dividido 2. Esa era nuestra expresión a la que habíamos llegado. Ahora sabemos en realidad que el tiempo tiene esta forma. Entonces lo que tenemos que hacer es, en esta ecuación, reemplazar el t de tiempo por esta expresión de acá. Entonces nos va a quedar posición final igual a posición inicial más velocidad inicial por el seno y en lugar de tiempo vamos a poner la expresión que encontramos acá, que es VO por seno dividido gravedad. Y lo mismo en la otra t que tenemos allá. Entonces nos queda menos g por, acá lo mismo, VO por el seno dividido la gravedad al cuadrado, todo esto dividido 2. Bien. Si la posición inicial es 0, porque estamos suponiendo que parte de acá, o yo mi sistema de referencia lo coloco acá, de tal manera que la posición inicial sea 0, esto se nos va. Y esta pasa a ser la altura máxima, porque estamos justamente colocando los datos del tiempo de altura máxima. ¿Qué tenemos entonces en este primer término? Porque este lo estamos sacando, lo estamos haciendo igual a 0. Bueno, arriba observamos que tenemos lo mismo, tenemos velocidad inicial por velocidad inicial, o sea, velocidad inicial al cuadrado, seno del ángulo por seno del ángulo, seno cuadrado del ángulo, y todo dividido g, porque si acá no tengo nada, es como si fuera 1 por g y nos va a dar g. Menos. Nos vamos al otro término.
Distribuimos el cuadrado. Entonces nos queda g por velocidad inicial cuadrado por seno cuadrado del ángulo dividido gravedad al cuadrado. Saco el paréntesis porque ahí hicimos la distribución del cuadrado. Todo esto dividido 2. La gravedad que está multiplicando acá con una de las que tenemos acá abajo la podemos sacar. Bien, la simplificamos. Y este 2, que está dividiendo entonces a esta expresión, ahora nos queda como multiplicando a g. Bien, entonces nos queda BO cuadrado por seno cuadrado del ángulo dividido g menos esta operación realizada nos queda BO cuadrado por seno cuadrado del ángulo dividido 2g. Y ahora tenemos que restar esas expresiones. Para poder restar estas expresiones, como son fracciones, necesitamos tener el mismo denominador. Acá no lo tenemos, porque acá tenemos g y acá tenemos 2g. Entonces lo que hacemos es, multiplico arriba y abajo por 2, total es equivalente, pero de esta manera yo me garantizo tener los mismos denominadores. Entonces, ahora hago 2 veces esta expresión menos una vez esta expresión, me queda una única vez. O sea que nos queda BO cuadrado por seno cuadrado del ángulo dividido y una resta cuando tiene los mismos denominadores, que es el mismo denominador. Entonces nos queda 2g. Y esa es la expresión que nos permite calcular entonces el valor de la altura máxima. Entonces, el procedimiento es, primero calculamos el tiempo, y una vez que tenemos el tiempo de la altura máxima, utilizando la expresión, bien, de la posición final en i, reemplazamos los tiempos, operamos y encontramos el valor de la altura máxima. Nos queda ver entonces, ahora sí, el último punto que era de interés, que era el de alcance. Así que vamos con eso y con eso terminamos. Entonces el segundo punto que nos queda para ver es el alcance. Es decir, ¿qué distancia recorre en total en X? Ya habíamos trabajado la altura máxima, ahora queremos el valor del alcance. Es decir, dónde impacta finalmente el proyectil medio en el eje X. Bueno, nuevamente, nosotros vamos a necesitar el tiempo que tarda en llegar a este punto. ¿Qué condición tenemos para poder calcular ese tiempo? Así como en la altura máxima dijimos, bueno, teníamos una condición, que era que en el punto más alto, la velocidad en i, la componente de la velocidad en i, era 0. Acá también tenemos una condición que es dada justamente las posiciones en i. Observemos este caso que es el movimiento completo. Su posición inicial en i es 0, pero la posición final en i también es 0, porque alcanza de nuevo este punto, parte de acá y llega a este de acá. Entonces, sabiendo que parte de 0 y llega a 0, es posible encontrar el tiempo que tarda en hacer ese recorrido. Entonces, lo que empezamos utilizando es la ecuación, ¿bien?, de posición en i. Entonces, posición en i final es la posición inicial en i, más la velocidad inicial en i, que era la velocidad inicial por el seno del ángulo, por el tiempo, menos gravedad por el tiempo al cuadrado dividido 2. Empezamos entonces trabajando con esta fórmula. Y decimos, bueno, si esta es 0 y esta es 0, entonces nos queda que 0 es igual a la velocidad inicial por el seno del ángulo por el tiempo, menos gravedad por tiempo cuadrado dividido 2. Ahora deberíamos ver
para poder conocer el tiempo, recuerden que la incógnita es el tiempo, que va a ser el tiempo de alcance, porque ahora sí ya pusimos esa condición, o sea que ese tiempo es el tiempo de alcance, tenemos que lograr encontrar cuál es el valor de t. Lo que podríamos hacer acá es sacar factor común, porque tengo dos términos y en ambos términos tengo el tiempo de alcance. En esta una sola vez y en este dos veces, porque está al cuadrado. Entonces podemos sacar factor común el tiempo de alcance y en el primer término nos queda velocidad inicial por el seno menos, y en el segundo término nos queda esta expresión, pero sin el cuadrado, perdón, ahí. Porque uno de los tiempos lo hemos sacado afuera. Entonces ahora nos preguntamos cuándo esta ecuación es cero. ¿Cuándo este producto vale cero? Sabemos que un producto es cero cuando al menos uno de los factores es cero. Entonces, ¿qué posibilidades tengo? Tengo dos factores. Tengo este factor y tengo todo este factor. Entonces, una de las respuestas es que el tiempo de alcance sea cero. Pero sabemos que esto ocurre en el primer punto. ¿Bien? Porque acá cuando el tiempo vale cero, está en cero. Entonces no es el valor que nos interesa puntualmente ahora, sino que vamos a ver entonces cuando esta otra parte es igual a cero. Ya sabemos que uno de los puntos es cuando vale cero, no es el que nos interesa el otro punto, el que está acá. Entonces, ¿cuándo esta expresión vale cero? Bueno, lo que hacemos es igualarla a cero y despejar t, porque esa es nuestra incógnita. Quiero saber el valor de t. Esto que está restando lo puedo pasar sumando para el otro lado. Es igual entonces a g por el tiempo de alcance dividido 2. Y ahora, como nuestra incógnita es este, lo que hacemos es al 2 que está dividiendo lo pasamos multiplicando y la g que está multiplicando la pasamos dividiendo. Entonces nos queda que 2 por la velocidad inicial por el seno del ángulo dividido el valor de la gravedad nos da el tiempo de alcance. Y este es el tiempo entonces que realmente nos interesa para calcular el alcance. Recuerden, o repito si hace falta, de que esta es una ecuación de segundo grado. Entonces yo te voy a tener dos valores. El primero es este punto, entonces está bien que me dé cero, pero no es el que me sirve porque yo lo que quiero es cuando llega hacia el otro extremo. Entonces, este otro valor es cuando esta parte se nos hace cero, despejamos y obtenemos el tiempo. Bueno, ese es el tiempo de alcance. Ahora, no es lo que nos pedían. Lo que nosotros queríamos conocer era efectivamente el punto de alcance, es decir, cuánto vale esta distancia que yo puse en el gráfico con A. Como vamos a trabajar sobre el eje X, sabemos que el movimiento en X es un MRU. Por lo tanto, la posición final en X es la posición inicial más la velocidad inicial en X por el tiempo. Recuerden que esto es velocidad por tiempo, pero como habíamos dicho que la velocidad en X se mantiene constante, siempre es la componente en X de la velocidad inicial. Ahora, este tiempo, si yo quiero el alcance, tiene que ser el tiempo de alcance. Y la posición inicial, tal como hemos puesto nuestro sistema de referencia acá, vale 0. O sea que este primer término se nos va. Por lo tanto, nos queda que la posición final va a ser velocidad inicial por coseno del ángulo por el tiempo de alcance. Y el tiempo de alcance lo acabamos de obtener y era 2 por velocidad inicial por el seno del ángulo
dividido la gravedad. Entonces hemos reemplazado el tiempo de alcance por lo obtenido en esta ecuación. Velocidad inicial por velocidad inicial es velocidad inicial al cuadrado. Coseno por 2 por seno, hay una identidad trigonométrica que nos dice que cuando tenemos ese producto, 2 por seno por coseno del mismo ángulo, es equivalente a tener seno de 2 veces dicho ángulo. Entonces ese producto coseno por 2 por seno es equivalente a esto. Y después nos queda dividido la gravedad. Entonces la posición final que hemos llamado alcance, porque ya ahora es todo ese punto, se calcula de esta manera. Así tenemos entonces altura máxima, ya encontramos una ecuación para calcular el tiempo de la altura máxima y luego la altura máxima. Y ahora hicimos el despeje para calcular el tiempo de alcance y finalmente una expresión para poder calcular el alcance. Entonces, ahora sí, acá terminamos este video y paso a resolver por lo menos 2 ejercicios que lo dejo en el próximo video.